Nos encontramos en la Sociedad Colombiana de Emergencias y Cuidados Críticos Veterinarios, COES, de la cual soy el fundador, en Sovia Medicina Veterinaria. Estamos acompañados con Mauricio Ramírez y con Dante. Dante, un paciente de 15 años. ¿Sí? Dante vivía con el papá, ¿fue? Con el hijo. Con el hijo. Sí, y el hijo pues falleció parece que hizo un problema cerebrovascular o cardiovascular. No podemos entrar a determinar la causa en este momento, ya que pues yo no era el médico veterinario de Dante, a pesar de que pues la amistad de nosotros data de hace muchos años. La importancia de llevar las mascotas a la consulta médico veterinaria, y para que no suceda, Mauricio, inclusive lo que pasó con Dexter, que falleció súbitamente, fue una muerte súbita. No podemos determinar la causa desde acá, pero hay muchas causas de muertes súbitas. Adelantarnos a lo que puede suceder en un paciente es muy importante por parte de nosotros los médicos veterinarios, porque muchas veces vienen enfermedades ahí haciendo sus estragos poco a poco, y esas enfermedades, créame, que se manifiestan no solo físicamente, sino que se manifiestan casi microscópicamente, ¿no? Entonces por eso a veces nosotros podemos ver un animal, o inclusive nosotros mismos vernos aliviados, pero resulta que ya hay unos daños bioquímicos en el organismo provocados por lesiones en los órganos, y entonces se van alterando ciertas sustancias que van produciendo el deceso paulatino de muchas veces del paciente, y a veces es súbito también, ¿sí? Hay problemas que son hiperagudos y acaban con la vida del paciente en horas o en minutos. Lo que sucede en humanos, por ejemplo, con las muertes súbitas, la mayor parte avisan días antes, semanas antes, o avisan o minutos. Y créame que el 50 al 70% de estos pacientes, si son acudidos a tiempo y son monitoreados y llevados a una unidad hospitalaria, muchos de estos pacientes, que más o menos 7 de cada 10 se pueden sacar adelante. Entonces lo mismo hay que hacer con las mascotas, y el que usted haya traído a la consulta médico veterinaria pues es muy importante. Y esto fue el 20 de marzo, ¿sí? Y Dante aparentemente se veía bien, ¿cierto? Se veía bien. Los invito para que nos vean en Sala de Emergencias, el canal de YouTube. Activen la campana de notificaciones para que el algoritmo de las plataformas llegue a más personas. Den like, y activen la campana de notificaciones para que les lleguen los videos que estamos haciendo, y compartan. Sala de Emergencias en YouTube. Bueno, Dante es un paciente que llegó el 20 de marzo, aparentemente estaba bien. Le hicimos unos exámenes, la química sanguínea pues reportó una creatinina un poco elevada. Las enzimas hepáticas, a pesar de no estar tan elevadas, pues ya por la edad y todo eso es mucho mejor cuidar el hígado, además por los medicamentos que se le comenzaron a mandar a Dante. Es un paciente que la presión arterial también estaba elevada, y había una arritmia que presentaba al estudio electrocardiográfico. Dante en este momento está medicado con benacepril más espironolactona, está medicado con Mirapel Senior. Necrotec es un hepatoprotector y también actúa para controlar algunos cristales o cálculos.
Y también lo que otro que se le encontró fue una periodontitis infecciosa, la cual está siendo tratada, y además para evitar afecciones cardiovasculares. Entonces se les recomendó que tenga un lavado de dientes 2-3 veces al día, por lo menos siquiera dos lavadas al día. Bueno, entonces vamos a mirar en este momento los exámenes de Mauricio. El 24 de abril se le realizaron los otros exámenes. Entonces vamos a ir mirando la evolución de Dante. A veces la gente piensa que es uno por hacer gastar dinero y todo esto, y no, la verdad que la prevención desde que el dueño lo pueda hacer es lo mejor. Dante tenía una hemoglobina de 138 y un hematocrito de 40.9. ¿Cuánto estaba Dante en este último examen? 146. Un mes y 4 días después. Entonces vemos que tanto la hemoglobina como el hematocrito, ahí estamos en marzo 20. ¿Cuánto está de hemoglobina? 146 en este momento. El hematocrito 49 ahí. 43. Ok. Entonces vemos que los niveles de hemoglobina y de hematocrito han aumentado en estos últimos exámenes, ¿no? Pero siguen estando entre los parámetros normales. ¿Por qué es importante esto? Porque si vemos que el paciente nos está elevando, digamos, en cuanto a coloración y en cuanto a tamaño, los glóbulos rojos, que son los que transportan el oxígeno, entonces vemos que se nos está elevando, entonces es que el paciente nos está entrando de pronto y se nos pasa los valores normales superiores, el paciente nos está entrando en algo que se llama una policitemia. Hay policitemia vera, hay policitemias de tipo secundario, ¿sí? Muchas de ellas son producidas por deshidratación. Entonces cuando bajan los niveles de líquidos en el organismo, pues lo que hay dentro de esa botella, esa cantidad de sustancias, pues se van a ver aumentadas, ¿sí? Entonces, muchas veces es porque el paciente no toma buen líquido, entonces hay que estar vigilando que nos tome buen líquido durante el día, mantenerle la coca fresca y limpia a voluntad y estarle cambiando el agua 2-3 veces al día, porque eso se va contaminando. De todas maneras está cayendo del medio ambiente bacterias y una cantidad pues de gérmenes. Entonces, pero hay policitemias de tipo secundario que obedecen a un problema de tipo renal. Cuando la hemoglobina, que es la que da la coloración de los glóbulos rojos, y el hematocrito, que es el que da el tamaño de ellos, está comenzando a caer por debajo de los valores normales, pues también tenemos que ver por qué se está provocando esa anemia. Entonces puede ser esa anemia porque está muy parasitado, porque tiene una carga infestacional muy alta en pulgas, a veces garrapatas. No necesita tener mucha garrapata para provocar una anemia, porque la garrapata está provocando parásitos sanguíneos, como sobre todo erlichosis. Entonces eso produce anemias porque se le están chupando la sangre también, ¿sí? También hay anemias provocadas porque el riñón está fallando, el riñón está entrando en una enfermedad renal ya de tipo crónico, entonces se presentan anemias, ¿sí? Anemias porque hay un secuestro de glóbulos rojos muchas veces, anemias porque hay hemorragias internas, anemias porque un paciente tiene un trauma, accidente callejero, y hay una herida provocada por arma cortopulsante, por disparo, por el trauma, por el accidente que tuvo. Entonces todo esto, cuando hay pérdidas de sangre, pues se van a provocar anemias, a veces problemas esplénicos a nivel de vaso y todo eso. Entonces vemos de que los parámetros están dentro de los valores normales. Porque es importante, Mauricio, estar haciendo los exámenes periódicamente desde que usted pueda, porque, o sea, los vamos a ir espaciando, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que mirar que esos parámetros bioquímicos que en este momento no se nos están elevando, pero están dentro de los borderline o dentro de los límites o parámetros normales, hay que estarlos vigilando, ¿sí? Y cuál es la tendencia de los marcadores bioquímicos en el paciente. Por el momento vamos muy bien. Los hematíes 6.12, ¿cuánto nos da ya? 6.45. Ok, está más o menos lo normal, están siempre aumentados un poquito, volumen corpuscular medio 66. 67 acá. Ok, concentración de hemoglobina corpuscular media 337. ¿Cuánto está? Ok, hasta el momento vemos de que todo ese cuadro rojo, ese hemograma está un poquito aumentado,
pero está dentro de los valores normales. Es lo que hay que vigilar. Plaquetas 448, ¿cuánto nos dio ya? 289. Imagínate. O sea, había macroplaquetas, y las macroplaquetas muchas veces pueden obedecer a diversos tipos de afecciones, entre ellas lesiones a nivel hepático inclusive, ¿sí? Estas macroplaquetas ya hoy en día están, estaban en cuánto ahí? Aquí. 289. Exacto, y aquí estaban en 448. Era un paciente que tenía unas macroplaquetas, lo más seguro por alguna lesión o disfunción hepática. Lo tenemos con el LIP52, que es un producto del Himalaya excelente para cuidar ese hígado. Entonces miremos de que ya esas plaquetas ya están dentro de los valores, están ya no tan concentradas, ¿sí? O sea, con esas macroplaquetas la sangre tendría a coagular más. Ya en este momento no, ¿sí? Y que puede producir un trastorno, una embolia gaseosa, una embolia pulmonar, una embolia cerebral, los coágulos. Y un émbolo, ¿qué es? Un émbolo, el coágulo obstruye in situ, en el sitio, y el émbolo es lo que se desprende del coágulo y va y obstruye a distancia, en donde ya el vaso es más pequeño, porque los émbolos son partículas que se desprenden del coágulo y van y obstruyen arterias muy pequeñas. Entonces la perfusión sanguínea o la llegada de sangre a ese tejido disminuye, y por eso se dan inclusive los infartos, las isquemias cerebrales, todas estas cosas. Las plaquetas entonces han mejorado notablemente. Cuando las plaquetas están muy caídas por debajo de 200, inclusive las he encontrado en 321 inclusive, y un paciente haciendo una erlichosis. O sea, la clínica en medicina 1 más 1 no es 2. Uno sí más o menos sabe para dónde va un cuadro clínico, pero para eso hay que tener como ese ojo clínico, y hay que ser muy clínico para entrar a armar ese puzzle o ese rompecabezas y poder entrar a decir qué es lo que le está pasando al paciente. Hasta el momento vamos muy bien. Las proteínas totales, ¿cuánto están hacia abajo? 55. Exacto, acá están en 59. Vemos de que esas proteínas totales, vemos de que en este momento están en 55 en abril 24, ¿cierto? Ajá. O sea, están dentro de los límites normales. Hay que vigilarlas porque nos está teniendo una hipoproteinemia. Esa hipoproteinemia puede obedecer a la nutrición, aunque yo sé que está muy bien alimentado, puede obedecer a diversos tipos de parásitos que se nos están consumiendo los nutrientes, sobre todo parásitos gastrointestinales, ¿sí? Entonces, y muchos de los niños... El ACVIAS no se purga. Exacto, y los niños, por ejemplo, en el síndrome de Kwashiorkor en el África, por parásitos, los parásitos se encargan de consumírsele el alimento que el paciente está ingiriendo, y entonces son pacientes que están haciendo bajas de proteína en la dieta, por ejemplo. Ahí está la proteína dentro de lo normal, pero vamos a vigilarla. Los leucocitos, ¿cuánto están allá? 12.4. Están iguales, no hay ningún tipo de infección. ¿Se acuerda que al principio lo comenzamos a tratar para una infección renal, para una pielonefritis, una nefritis, porque estaba filtrando proteína a través de la orina? Está súper bien. Bueno, seguimos acá abajo, neutrófilos 880. Aquí están 9.17. A pesar de que está dentro de los límites normales, está tendiendo a una inflamación, ¿sí? Pero está dentro de los límites normales, ¿ok? Bueno, linfocitos 359. 260. Los linfocitos han bajado. De todas maneras, hasta el momento está normal, absolutamente, está normal, pues todo viene normal. Seguimos acá el siguiente cuadro hacia abajo. Glucosa, estaba en 84, ¿cuánto está ahí? O sea, ¿cuánto está ahora último? Estamos en glicemia. Sí. 59 miligramos. 59 miligramos. Está bajito. Cuando tomamos muestras de sangre, depende de la hora que se tomó. Okay. Cuando tomamos, o sea, a él se le tomó la muestra entre 12 y 3 de la tarde y estaban ayunas, ¿cierto? ¿O había desayunado? No sé. Bueno, ese es un factor que influye. Si tenía un ayuno muy prolongado, pues la glucosa va tendiendo a caer. Como yo no estaba, y a veces yo le dejo el desayuno, pero él a veces no se lo come. Entonces él no come como en horarios... Lo más seguro es que estaba en un ayuno,
¿sí? Sea un autoayuno, pero estaba en un ayuno. Cuando tomamos una muestra de sangre nosotros y enviamos al laboratorio, y el laboratorio no la procesa inmediatamente, la glucosa se va consumiendo. La glucosa se consume. Entonces, al consumirse la glucosa, los exámenes dan resultados negativos, que son falsos, porque la glucosa se consumió. O sea, si yo dejo mucho una muestra de sangre en la nevera, ¿sí? En la puerta de la nevera, y espero unas horas para hacer el análisis químico de esa muestra y tomar glucosa, la glucosa se va a ir consumiendo. Lo que no pasa con la orina. Si yo tengo una muestra de orina y es una muestra de orina que no está muy fresca, o no la observo en el laboratorio inmediatamente que me llega, la orina, la proteína de la orina aumenta. Entonces nosotros vemos pacientes con proteinurias, que son valores falsos, porque realmente la proteína no está en ese punto. ¿Pero por qué? Porque si yo me demuestro en tomar la muestra cada que la proteína va pasando, entonces va aumentando la cantidad de proteína. Entonces los exámenes hay que hacerlos ojalá inmediatamente. Colesterol 272. 207. Él está manejado con estatinas, ¿cierto? A él se le mandó rosuvastatina. No me acuerdo. Pues. Sí, a él se le mandó rosuvastatina, por eso los niveles de colesterol bajaron, ¿sí? Sabemos. Pues los hígados no se le volvieron a dar, se le cambió la dieta. Se cambió la dieta, una dieta más de protección renal y todo eso. Dale, Fabio. Y lo otro él se manejó con rosuvastatina. La rosuvastatina pues le ayuda a bajar el colesterol, que yo recuerdo que le mandé 40 miligramos media en la noche. La caja. Sí, rosuvastatina. ¿Por qué esto? Porque el colesterol se adhiere a las paredes del endotelio de los vasos sanguíneos y va purificando y va volviendo porosos endotelios esos vasos sanguíneos, y allí vienen los coágulos y se van pegando y cada vez van obstruyendo más el lumen de la arteria, y entonces ya se van presentando problemas de circulación, se van presentando problemas de hipertensión arterial, que es la oposición que hacen los vasos al envío de la sangre del corazón, que sería el gasto cardíaco. Entonces ese colesterol ha bajado notablemente, y un paciente que no tenga placas ateromatosas en los vasos sanguíneos es un paciente que no nos va a hacer fácilmente una hipertensión arterial ni algún evento cerebrovascular inclusive. Entonces vamos muy bien. La creatinina .98. Aquí .99. Creatinina está dentro de valores normales, pero hay que vigilarla, hay que tratar de bajarla un poquito, Mauricio. Entonces por eso debemos de continuar con el tratamiento de protección renal. Eso. Pacientes que son muy obesos, por ejemplo, sobre todo en humanos, téngale miedo a usted a un barrigón flaco. Ese abdomen graso genera, es aterogénico, es un productor masivo de placas ateromatosas que van a ir al endotelio. Es mejor estar gordo en otras partes, menos abdomen. Y así pasa en ellos, sobre todo en los gatos que tienen las bolsas primordiales de protección, y es una capa de grasa, pero la mayor parte de esos gatos son gatos que vienen de razas de tipo salvaje. Cuando usted ve a un gato con algo colgado acá, se llama la bolsa primordial, es una capa de grasa. Esos gatos hacen más tendencia a hacer tromboarteritis de arteria ilíaca, por ejemplo, con cojeras y todo eso, y es una de las causas, las tromboarteritis de arteria ilíaca, una de las causas de tromboembolias pulmonares en ellos y en nosotros. ¿Cómo está la urea? La urea 39.58. 44.94, la urea nos mejoró mucho nos mejoró la urea. Las proteínas totales sabemos de que ahí bajaron un poco, y generalmente cuando lo que da la proteína total es la globulina. ¿Cómo está la albúmina? La albúmina 27.42. Estaba en 28, nos bajó la albúmina.
La globulina debe haber bajado también, estaba en 30-35. 27.58. Sí, exacto. Pero está dentro de los valores normales todo, ¿oyó? Sí. O sea, una cosa es uno mirar proteínas totales y otra cosa mirar albúmina y globulina. ¿Sí? O sea, siempre hay que averiguar, hay que mirar nombre y apellido. El apellido de las proteínas totales se llama albúmina y globulina. Por eso una albúmina baja nos está haciendo, por debajo de los parámetros normales, enfermedad renal. ¿Sí? Pero él está dentro de los valores normales, tanto la albúmina como la globulina. La ALT, que son las enzimas protectores hepáticas, ¿cómo está la ALT, la AST y la GGT? La LT está en 19.1. Ok, está más baja. La AST La AST 27.3. está más baja, subió un poquito. La GGT 2.7. ok, bajó. ¿Qué quiere decir esto? Que la estructura hepática y la estructura inclusive a nivel cardíaco ha mejorado mucho. ¿Sí? Ha mejorado mucho las estructuras cardiohepáticas. Entonces vamos muy bien, le estamos ayudando mucho, vamos a continuar con el 52 de todas maneras. Ahí le tengo la droga. Fosfatasa alcalina. Aquí dice 74.86. 74, la teníamos en 102.3. Tenemos que buscar, estamos por debajo de los valores normales, que es menos 160, menor a 160. La fosfatasa alcalina generalmente nos indica cuando un paciente está haciendo alguna colangitis o una colangiopatitis, alguna obstrucción a la salida del hígado hacia la vesícula biliar, ¿no? Provocado por algún tipo de infección. Pero también la fosfatasa alcalina, cuando está muy elevada, puede ser un paciente con una pancreatitis, que es lo que sucede prácticamente en gatos de 2 años, en donde hay un coronavirus que muta, no es el coronavirus de nosotros, sino otra cepa de coronavirus, de la misma familia, pero otra cepa, y muta y provoca algo que se llama la peritonitis infecciosa felina en gatos meninos de menores de 2 años, que es similar a pensar en una pancreatitis en gatos adultos. Generalmente cuando hay fosfatasas alcalinas altas, hay pancreatitis, que generalmente son mortales. Bueno, yo he sacado pacientes con pancreatitis, pero casi siempre, como el páncreas drena sus secreciones al duodeno, que es el intestino delgado, el hígado también drena sus secreciones a través de la vesícula biliar allá. Generalmente se dan triaditis inflamatorias, porque cuando uno de ellos está infectado, se comunican a través de ese sistema de Golgi o ese triángulo de Golgi, se comunican, la infección pasa al uno al otro, y generalmente hay pacientes con problemas de tipo renal, como los 3 mosqueteros, que no eran 3 sino 4. Entonces ahí vemos a Dante, paciente de 15 años. Dante es un pointer, ¿cierto? Sí, señor. Es pointer, de las familias del braco y todo esto, ¿no? Miremos cómo está las bilirrubinas. Bueno, La total, la total dice 0,38. punto 35, bilirrubina directa, punto 11. Aquí punto 9. Ok. La indirecta 0.29. Ok, las bilirrubinas están bien. Mire, para uno diagnosticar que un paciente tiene un problema hepático, tienen que estar las transaminasas y las bilirrubinas alteradas 3 veces por encima de los valores normales. O sea, mientras tanto, por decir algo, si yo tengo una LT que es menor de 85, sube hacia arriba como 6 más o menos, o 7, que es menor de 85, y yo tengo una LT que está en 100, yo a ese paciente no le hago nada, lo vigilo. 120, yo lo vigilo. Pero si yo ya lo veo en 240, 3 veces el valor normal, ahí sí me preocupa. ¿Sí? Entonces así más o menos se maneja la interpretación química. Seguimos hacia abajo, electrolitos. Magnesio. Aquí dice magnesio 1.74. Estaban 2.10. El magnesio está dentro de los valores normales. En hipomagnesemias, muchos pacientes haciendo taquicardias supraventriculares de complejo QR estrecho, de aurícula, complejo QRS ancho,
A veces son por problemas de magnesio. ¿El calcio cuánto está? ¿En cuánto está? 10.14. Está más o menos igual. El fósforo. El fósforo 4.61. Estaban 5.59. En los pacientes con afecciones renales el fósforo está elevado. Entonces mire que nos ha bajado los niveles de fósforo notablemente, porque acá están 5.50 y estaba en 5.59 y el examen suyo está en 4 y punta, ¿cierto? Entonces nos ha bajado mucho el fósforo. Para nosotros ayudarle a un paciente para quelar el fósforo, por ejemplo, lo podemos quelar con lactulaz, lo podemos quelar con otra droga que se llama hepaquitín, podemos quelar el fósforo. Y lo otro que podemos hacer es hacer una diálisis entérica, muchas veces el paciente con una droga excelente importada, son diálisis entéricas en donde nosotros vamos prácticamente a depositar unas bacterias que se llaman Enterococcus thermophilus, Bifidobacterium longum y Lactoacidófilos acidófilos, para que creen una especie de diálisis entérica y cojan todo esa zoemia, por ejemplo, y todo eso que está regado, esos tóxicos del riñón que están intoxicando el organismo, y puedan dializar entéricamente esto y ayudar al paciente renal. ¿Cómo está el sodio? El sodio está en 152.3. Ha bajado un poco, estaba en 153. El potasio. El potasio 5.39. El potasio subió un poco, ¿sí? Subió un poco, estaba en 4.3, entonces hay que vigilar, hay que seguirlo vigilando desde la parte renal, aunque vamos muy bien, ¿ok? Bueno, todo está dentro de los límites normales. El cloro. 107. Bajo el cloro, generalmente en pacientes sobrehidratados, sobre todo con soluciones. El cloro es una de las causas de las acidosis metabólicas inclusive, pero el cloro está dentro de los valores normales. El lactato es el que nos indica a nosotros cuando hay glucólisis anaerobia, nos indica que el paciente, o sea, de los mejores predictores tempranos en un paciente es mandar lactato. El lactato le indica a usted si usted se está enfermando o no. ¿En cuánto está el lactato? El lactato está en 2.84. Y aquí estaba en 2.9. ¿Sí? O sea, el lactato ha mejorado, pero sigue dentro de los valores normales. Cuando hay un lactato por encima de 3.54, por ejemplo, estamos hablando de perros, cada una de las especies tiene valores diferentes. Cuando hay lactatos muy elevados, quiere decir que a los tejidos no les está llegando oxígeno y están entrando en una isquemia. Y ahí es donde yo le digo a los médicos veterinarios, ahí es donde nosotros tenemos que mirar el paciente no solamente por la parvovirosis que tiene, no solamente tratarle la enfermedad que tiene, sino también hacer un tratamiento hemodinámico, equilibrar, hacer un equilibrio ácido-base de ese paciente, de esos iones que estén todos equilibrados, mirar cómo le ayudamos desde el punto de vista crítico al paciente, porque podemos hacer tratamiento nosotros los médicos veterinarios o en humanos inclusive, tratamientos para la enfermedad, pero si no tratamos el desequilibrio, lo que causa el diamante de la muerte. ¿Qué es lo que causa el diamante de la muerte en los pacientes? Las coagulopatías, los problemas de coagulación, los desequilibrios ácido-bases y las hipoperfusiones. No es tanto la presión arterial. Cuando un tejido está hipoperfundido, no le está llegando buen líquido, no está bien irrigado, ese tejido entra en algo que nosotros llamamos la antesala de la muerte. Entonces, desde el punto de vista crítico, nosotros como médicos veterinarios no solamente debemos de tener el conocimiento, el tratamiento de una enfermedad como tal, sino de todas las descompensaciones hemodinámicas que se dan en un paciente que está enfermo, entre ellos la elevada de la glucosa, una cantidad de cosas. Entonces, comenzar a controlar todo eso. Hasta el momento vamos muy bien, Mauro. El urianálisis. El urianálisis, miremos así por encima lo que estaba alterado. Por ejemplo,
Bacterias, leucocitos, célula epitelial, eritrocitos, ¿cómo están? Eritrocitos, dice 1,3. 1-3. Ah, no, esos son bacterias. Bacterias, ¿cuánto está? Aquí dice Lo más importante no aspecto transparente, color ok, amarillo, dígame, pH sí. 6.0. Aquí nos bajó a 5. Aquí estaba en 6. O sea, ya es un paciente que está buscando un pH mucho más compensado, ¿no? ¿Y en cuánto estaba la densidad urinaria, que es lo importante? ¿En cuánto está? En este momento está en 10.35. Exacto, aquí estaban 10-18. ¿Qué quiere decir con eso? Que el paciente está más hidratado. ¿Sí? O sea, está mucho más compensado. Y hay algo muy importante, vámonos hacia el lado derecho, proteínas. Proteínas, 15 miligramos. Están dentro de los valores normales. Leucocitos abajo. No. Ok. ¿Y cómo están los cristales al lado izquierdo? Cristales. No, dice punticos ahí, no tiene cifras. Y aquí estaba con cristales de oxalatos de calcio. Esos cristales de oxalato de calcio, Mauricio, son cristales formadores de cálculos a nivel renal. Con la Sí. receta que le mandamos. Ajá. Sí, mire el tratamiento calculolítico que le estamos haciendo, como ha mejorado notablemente. Ya no está presentando cristales de oxalatos de calcio. En gatos es muy común los cristales de estruita. Seguimos hacia abajo. Proteínas, creatinina, el ratio proteína-creatinina en orina. ¿En cuánto está? Proteína, ¿esa dónde está? Hacia abajo. Baje al otro de abajo. Proteína, creatinina dice. Esas proteínas creatininas. Aquí, valor de referencia. ¿Cuánto da? No, dígame al frente proteína que... 0.31. Ok, está dentro de los valores normales. Ajá. Y aquí estaba en punto 0,1, pero como está subiendo debemos de seguir vigilando el riñón. ¿Oye? Eso es lo que le quiero decir. Generalmente el ratio proteína creatinina que miramos nosotros en orina, pues miramos cómo está la relación proteína creatinina o la microalbuminuria también se puede tomar. Entonces hay tres aspectos, que es el valor de referencia, el dudoso y el de que ya tiene la enfermedad. Cada uno de estos, sobre todo en gatos, yo manejo otros parámetros, la verdad. Yo manejo hasta punto 2, valor normal, de punto 2 a punto 4 en gatos, punto 2 a punto 5 en perros, dudoso, sospechoso, y de ahí para arriba confirmativo. En paciente renal podemos nosotros mandar una dimetilarginina simétrica para mirar cómo está este metabolito de ese aminoácido, cómo está, y para predecir tempranamente cuando un paciente en gatos, por ejemplo, puedo predecir la enfermedad renal con 48 meses de anticipación, y en gatos 48, en perros con 27 meses. Pero cuando ya la proteína está elevada y cuando ya la creatinina está elevada, es porque el daño a nivel renal está en el 75%. Entonces, ¿para qué yo le mando una creatinina a ese paciente? ¿Para qué le mando una dimetilarginina simétrica si es costosa, sabiendo que con eso puedo hacer otros exámenes? Ya se sabe que me va a aparecer elevada, porque esa es la primera que se me eleva. Y si la creatinina es la segunda que se me eleva, por ejemplo, en cuanto a ellas dos, en cuanto a verificar la azoemia del paciente o la intoxicación urinaria, digámoslo así, sistémica, entonces ya para qué la tomo. Entonces con creatinina ya me dice que está elevada, ¿sí? Es eso. Lo primero que hay que hacer en el paciente renal es mirar cómo está la proteína, que no esté filtrando proteína a través del riñón, porque la proteína se acumula ahí en la corteza renal, ¿no? Ahí están las nefronas y todo eso. Entonces lo primero que comienza a eliminarse. Por eso en el paciente renal, que yo veo que la creatinina está elevada, solamente le mando dieta. Pero cuando la proteína se eleva y la presión arterial se eleva, entonces lo que hay que mandarle es tratamiento renal más la dieta. Es lo que se hace. Sabemos que en un paciente renal se miden 4 o 5 parámetros, que son presión arterial, cómo la tiene, si está elevada, un punto malo, si la albúmina está caída, otro punto desfavorable, si el ratio de proteína creatinina está elevado, otro punto desfavorable,
Y si la azoemia, que es la creatinina, y la dimetilarginina simétrica elevada a otro punto desfavorable. Cuando vemos un paciente con estos 4 o 5 parámetros alterados renales, un paciente que no nos pasa más de 2 a 8 meses, podemos regresar un paciente renal crónico a un paciente renal agudo, sí lo podemos regresar, pero y sostenerlo y hacerle un cuidado paliativo, pero depende del dueño y de que la coloque toda. Bueno, entonces de aquí pues realmente ahora vamos a tomar presión arterial, pero de aquí alterado, la albúmina está normal, ratioproteína creatinina está normal, la creatinina está normal. Entonces vamos a verificar ahora presión arterial. Nosotros notamos sí. Que, pues no sé, con la droga, por ejemplo, él se me estaba orinando por la mañana dentro de la casa. Sí. Y eso mejoró, pues eso no volvió a pasar. Sí, porque había una poliuria, con polidixia, y vemos que la glucosa de todas maneras ha bajado. Entonces cuando el paciente está con poliuria, polidixia, polifagia, o sea, mucha tomadera de agua, con mucha hambre y orinando mucho, es un paciente que puede ser un paciente diabético, y ese paciente muy fácil presenta este comportamiento. Lo otro es un paciente que tenga una alteración a nivel adrenocortical, por ejemplo, y entonces había que verificar los niveles de cortisol o de corticoides, de cortisol en el organismo, para verificar que esa poliuria, polidixia no obedezca a otro tipo de lesiones que no tienen que ver nada con el riñón. Y así se va yendo uno, va mirando, y no es de que uno como médico veterinario quiera pues cobrar más de lo que es, ni hacer cosas que no son, no, es lo que hay que hacer con la medicina. Y la respuesta la da el paciente. ¿Y quién le ayuda al paciente? El médico veterinario con su conocimiento, y el dueño de la mascota o el papá de la mascota, pues desde la parte económica y la entrega y todo eso, y el querer hacer las cosas. Por ello se pueden hacer muchas cosas, pero entonces eso tiene unos costos. Vamos a mirar el coprológico para terminar. Sí, señor. Aquí había un coprológico normal, y ahí. Aquí dice color café de consistencia blanda. Sí. Microbiota basilar aumentada 1 más. Una cruz por campo. Levaduras ocasionales, no se observan endoparásitos en la muestra analizada. Ok. Esa microbiota basilar podemos manejarle algo para mantener como un desinfectante como intestinal, digámoslo así. Pero yo por el momento no le voy a mandar mucha cosa, ¿no? Eso. Y las levaduras, pues sí estar vigilando, si continúa igual es una cruz por campo nomás. Igual uno necesita una flora saprófita sobre el organismo. Más bien yo le recomiendo que me le dé lactobacillus, o sea, que me le dé yogur probiótico, para que le mejoremos esa flora. ¿Sabe qué le ayudaría mucho a él? La kombucha. La kombucha, dar una cucharada postrera en la mañana, en la tarde, en la noche. Apenas yo termine y saque kombucha, yo le facilito para que le dé la kombucha a él. Eso. De resto todo está normal, ¿sí? Entonces eso era lo que yo le quería mostrar, Mauricio. Entonces ahora sí vamos a mirarlo allá, vamos a terminar la grabación. Gracias por la preocupación con Dante. Lo que yo le diga a usted de los exámenes, nada de eso se nos queda, ni a usted ni a mí, si no lo hayamos grabado. En cambio usted así se sienta, lo mira, lo mastica, y va a mirar los otros exámenes, los otros 2 videos que le hemos hecho, uno, y va a ir mirando, ¿no? Pero él va muy bien, vamos muy bien con Dante. Bueno, entonces a usted muchas gracias. Nos despedimos desde la Sociedad Colombiana de Emergencias y Cuidados Críticos Veterinarios, desde COES, desde SOVIA Medicina Veterinaria. Los invitamos de nuevo para que vean el canal Sala de Emergencias, activen la campana de notificaciones, den like, todo lo que hay que hacer, compartan. Mauricio, muchas gracias. Hasta el próximo quite. Que Dios los bendiga, que Dios me bendiga. También nos encuentran en Sala de Emergencias, en Facebook y en las demás redes sociales. Hasta pronto, que estén bien y chao.